comité y consejo participen asociaciones o representantes ciudadanos. Nosotros, la primera instrucción del gobernador para una servidora, cuando teníamos semanas, fue instalar el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social, que hoy preside Carmen Garzate, y empezamos a revisar las leyes y ahí viene, formar o instalar y operar estos consejos. Esto con la nueva estructura de la participación de la coordinación ejecutiva lo vimos muy de acuerdo con esta área de gobierno, y Lorenia estaba más como en acompañamiento del Consejo de Personas con Discapacidad, y la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF, con el Comité para el Adulto Mayor. Se vieron que con acuerdo del gobernador, que tanto Patti como Tere fueran quienes presidieran, y yo quiero decirles aquí que, muchos de ustedes saben, porque han tenido contacto con ellas y con el grupo que se ha hecho, que pues son unas instancias de participación ciudadana que yo creo que es importante difundir esto, porque da muestra del gobierno independiente y ciudadano y de la apertura hacia los ciudadanos, más que por ser por ley o por las personas que lo presiden. Creo que nuestro mensaje a la ciudadanía es esta apertura del gobierno hoy, y que ellas hoy vienen a traerles algún tema en particular, pero que nos interesáramos los titulares de las dependencias que integramos este grupo de trabajo en conocer qué más están haciendo, cómo podemos enlazarlo, y sobre todo eso, difundir cómo los ciudadanos están planteándonos a los funcionarios propuestas de trabajo. Yo sé que con Manuel de la O, con Educación, con la Secretaría de Economía y Trabajo, con Seguro Popular, prácticamente con todos los que estamos aquí, los hemos tenido en nuestra mesa, ya sea Tere, a Patti o alguno de sus comités, en nuestra oficina, y hemos hecho algo con ellos. Entonces yo creo que lo rescatable y muy importante de este trabajo es eso, como un grupo de ciudadanos viene a nuestras oficinas, nos plantea un proyecto, nosotros hacemos ajuste, atendemos sus necesidades y llevamos a cabo acciones concretas. Eso es como el darnos cuenta de la ciudadanización del gobierno. Ese sería mi mensaje, y felicitarles por su excelente trabajo que han hecho y cómo han coordinado y vinculado la parte ciudadana, los diferentes sectores sociales, con el gobierno estatal, incluso en algunos casos municipales. Muy bien. Muchas gracias, Natalia. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con la presentación. María. Patricia, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Guajardo, y a todo el grupo de trabajo de desarrollo humano, la doctora Luz Natalia y a todos los presentes. Pues nosotros estamos muy emocionados de poderles presentar algo de lo que es el consejo y todo el conocimiento que por ahí acerca del tema de la discapacidad ha surgado entre pues la idea de lo que es, y queremos aclararles que sí es, qué no es, cómo se trata, y sobre todo compartirlo, como bien dijo la doctora, para metas específicas y poder sentarnos y plantearlas, porque es un tema que se tiene que tomar con este nuevo gobierno ciudadano como prioridad, ¿no? Y aquí lo vemos. Gracias por la invitación. También quisiera cederle la palabra a Tere para que hable con todos. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Ya conozco a varios y me ha tocado el gusto de estar en sus oficinas. Primero agradecerles su apertura y la confianza que han depositado todos ustedes en nosotros. ¿Es el momento de yo decir? ¿Sí? Bueno. El comité técnico ha estado trabajando, creo que muy bien. Hemos formado 10 subcomités de trabajo y pues es importante aclarar que estamos de la mano, Patti y yo, en el comité de accesibilidad, porque creo que si no nos hacemos fuertes aquí las tres y quien se quiera unir, pues es más difícil. Entonces, por un lado, que sepan que muchos de los proyectos los traigo de la mano con Patti,
y que de manera especial en el tema de discapacidad, pues que muchas veces hay discapacidades que no se ven y que a veces queremos que tengamos un diagnóstico de la discapacidad y es una discapacidad que no está a la vista. Por eso es tan importante tener proyectos específicos. Y otro punto muy importante que les quiero compartir es que creo que debemos de empezar a sensibilizar desde el gobierno, desde quienes trabajan en cada secretaría, en cada dependencia, en el tema de personas con discapacidad y el tema de personas adultas mayores. Porque creo que mucha de la gente que participa y que son los que tienen el contacto visual con las personas no están sensibilizadas en este tema. Por eso nuestro agradecimiento de que nos inviten, y siempre que nos inviten, aunque tengamos muchísimo trabajo, aquí vamos a estar. Por otro lado, les quiero compartir que el comité técnico hemos estado reuniéndonos cada mes y he tenido representantes. Cuando no puede ir el secretario, va el representante. Para mí es muy importante que las decisiones que se toman en el comité técnico sí lleguen a la cabeza, porque a veces el representante está en la reunión. Entiendo que ustedes como cabezas tengan muchísimo trabajo, pero si está por ley, pues hay que hacer que se cumpla la ley. Y si por alguna razón no pueden estar, me encantaría que estuvieran involucrados en las decisiones que se están tomando, en los proyectos que se están llevando a cabo. Un proyecto muy importante que tengo y que me gustaría luego platicarlo a detalle con la doctora Luz Natalia, con el doctor Manuel y con el secretario de Educación. Es un proyecto importante que se va a trabajar desde una forma transversal. ¿Qué otra cosa que he observado? Que sí trabajan muy bien cada uno, pero no hay comunicación entre uno y otro. Entonces, a veces se repiten y los recursos no son tan eficientes porque hay dependencias que están haciendo trabajos muy parecidos y es por la falta de comunicación entre uno y otro. Y consideramos que este proyecto que traemos en el tema del adulto mayor, el proyecto específico, quisiera saber dónde estoy parada. No hay estadísticas reales en el tema del adulto mayor. Sé que hay cerca de 500,000 adultos mayores y puedo decir que el 10% trae un tipo de discapacidad, por no decir más, pero me la estoy aventando por estadísticas Coneval y estadísticas a nivel nacional y sacando como ciertas probabilidades. Yo quisiera pedirles, por favor, que supiera yo dónde estoy parada. Les voy a pedir el apoyo a estos 3 secretarios que por favor nos ayuden con este proyecto, que es trabajo transversal desde la Secretaría de Educación, Desarrollo Social y Salud, para saber exactamente cómo está el adulto mayor y poderle dar un trato especial. Ya tengo a 3 ciudadanos que van a estar trabajando en este proyecto, nada más luego que ya tengamos el contacto más personal, que nos puedan decir con quién podemos estar trabajando este proyecto. Y otro punto importante es que para el año que entra, para el 2018, estamos organizando un congreso internacional sobre el tema del adulto mayor, en donde vamos a involucrar a las principales universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, al gobierno, en donde vamos a invitar a ponentes internacionales de qué están haciendo, cómo están trabajando a nivel internacional, qué está sucediendo para poder llevar a cabo pues estos proyectos. Entonces va a ser en octubre del año que entra, también por ahí los vamos a estar molestando. Estamos trabajando en políticas públicas, en proyectos de ley muy interesantes y la verdad, pues sí agradecerles porque siempre que he pedido la ayuda están ahí para ayudar y bueno, pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante este tema, que sepan que vamos juntas y que siempre que podemos nos echamos la mano las dos. Y pues si el tema de discapacidad es muy importante, yo sí quisiera pedirles, lo dejo muy en claro, que hay que capacitar a los que trabajan en gobierno, a los que trabajan en las dependencias, porque sí está muy bonita la ley, pero no se cumple. Y si la persona, desde los que hacen la limpieza, no saben cómo tratar a un adulto mayor, no entienden el proceso, traen una discapacidad, pues podemos hacer cosas maravillosas, pero el personal no sabe. Y desde respetar los lugares de estacionamiento, que a veces me ha tocado
he sido testigo de cómo Pati anda buscando lugar, porque hay personas que no tienen ni su placa y están estacionadas en lugares especiales. Entonces, cuentan con nuestro apoyo como ciudadanos, con todo nuestro equipo de trabajo de la ciudadanía. Confiamos en este gobierno y sabemos que juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias. El consejo está formado por 7 comités y uno de ellos es el Comité de Comunicación y Cultura, a cargo de mi amiga y compañera María Ángel. Y precisamente, adelantándonos un poquito a esta capacitación, quisimos preparar una pequeña presentación en donde hablaremos respecto al tema de discapacidad y también de la autonomía. Gracias. Bueno, buenos días a todos. De verdad, muchísimas gracias por tenernos aquí. Yo creo que es de las primeras veces realmente que podemos venir como ciudadanos a platicarles o a, más que una capacitación, es como quiero platicarte del tema. Muchas veces asumimos que porque alguien está en una posición de liderazgo, tanto en gobierno o en las empresas, que la gente sabe los diferentes temas en los que hablamos nosotros en diversidad e inclusión. Y pues, ¿no? Y no es porque no quieran saberlo, sino porque en general pues no podemos esperar que la gente sienta y viva lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Entonces es una oportunidad padrísima y súper interesante el hecho de poder estar aquí y platicarles, y a lo mejor hay cosas que ustedes ya van a saber, a lo mejor hay cosas que no, pero el hecho que nosotros podamos compartirles los cómo y al final poder entender el cómo participamos juntos tanto como ciudadanos y con gobierno, se me hace algo que todo el mundo debería saber allá afuera, que estamos haciendo esto, ¿no? Y que estamos colaborando. Entonces, bueno, vamos a empezar. Va a ser, espero que sea divertido y que al mismo tiempo también aprendan mucho, y si tienen dudas, obviamente, mientras yo estoy platicando o Pati está platicando, pues pregúntenos, ¿no? Eso se hace como un poquito más sencillo, ¿no? Queremos hablar primero de diversidad e inclusión. ¿Qué son diversidad y qué es inclusión? La diversidad es, lo ponemos así, como la variedad o mezcla de gente distinta en un grupo. Y la inclusión es hacer que esa mezcla funcione. No sé si alguna vez han comido esas mezclas que tienen como nueces de la India con M&M's, con como, ¿no? Que son cosas como bien distintas, pero pues sabe rico en conjunto, ¿no? Bueno, más o menos es así, ¿no? La idea es cómo todos aquí somos tan distintos y tanto en cuestiones de género, en cuestiones de, tenemos contextos diferentes, familiares, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esta mezcla, como estamos aquí, funcione? Entonces, básicamente eso es la inclusión y que todos tengamos la misma oportunidad para que funcione esa mezcla. Cuando hablamos de diversidad e inclusión a nivel global, en general, pues hablamos de estos grupos y otros más, ¿no? Pero los dividimos de esta manera: diversidad cultural, que incluye obviamente todo lo que es extranjeros, razas, etnias, religiones, etcétera. Diversidad socioeconómica, que es pues desde la parte en cómo estamos situados socioeconómicamente hasta, por ejemplo, personas que están en redactación social, personas con discapacidad, todo lo que tenga que ver con grupos LGBT o diversidad pues, sexual o de género, que todavía es un tema que incluso seguimos atendiendo. Diversidad generacional, que obviamente pues, incluimos adulto mayor, pero es cómo a veces entre diferentes generaciones trabajamos en conjunto, ¿no? Millennials como yo, con gente de otras generaciones, cómo hacemos que eso funcione, ¿no? Y la parte de igualdad, ¿no? Cómo nos aseguramos que tanto mujeres como hombres tengamos las mismas oportunidades, el mismo respeto y que nos sintamos seguros. Entonces, básicamente, esta mezcla es la que queremos que funcione, y utópicamente suena sensacional de que todos estuviéramos alineados, ¿no? Que es la idea en lo que trabajamos, ¿no? Ahora, cada que hablamos de la discapacidad, yo en mi caso particular les puedo decir que he sido una persona que la mitad de mi vida no he tenido una discapacidad y la otra mitad de mi vida he tenido una discapacidad. Entonces, me ha tocado la ventaja competitiva de saber qué es no tenerla y tenerla, ¿no? En el proceso, y Pati puede constatar eso, en el proceso, cuando tú tienes una discapacidad, vas entendiendo cómo la gente percibe la discapacidad en general, ¿no? La ley nos dice que es aquella que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales. Eso es como muy técnico, ¿no? Pero, básicamente es la ausencia de una capacidad, más no la definición o el valor completo de la persona. Es como una característica que tiene la persona.
normalmente la limita por su contexto. Por ejemplo, es como decir, María Ángel con pelo café. O sea, mi discapacidad es una característica que yo tengo, pero no me agrega valor, ni me lo quita, ni me define. Simplemente es una característica que en muchas ocasiones, por el contexto, me puede llegar a limitar, ¿no? Muchas veces nos encanta poner el ejemplo. Imagínense que, o sea, la discapacidad se hace presente con el contexto. Por ejemplo, imagínense que hay dos personas, vamos a decir, dos mujeres que tienen la misma edad, estudiaron lo mismo, viven exactamente en la misma colonia, son vecinas de casa, socioeconómicamente están más o menos en el mismo nivel, etc. Y las dos estudiaron lo mismo y las contratan para una empresa en el mismo puesto, ¿no? Entonces se levantan, se bañan, desayunan, están listas para irse a su primer día de trabajo, y cuando van a irse, pues las dos van a tomar el camión, pero resulta que una de ellas tiene una discapacidad motriz. Entonces, ¿qué sucede? La discapacidad no existía hasta que hubo una barrera de contexto que no le permitió tener la misma oportunidad que la persona que no tenía una discapacidad aparente y que sí se pudo subir un camión sin tener que hacer como un extra, ¿no? Entonces, básicamente eso es como lo queremos enfocar, ¿no? Ahora les vamos a poner un video que yo que estoy en la parte de comunicación y cultura, yo estoy segura, y esto es algo como más de nuestras generaciones, que tenemos que utilizar muchos los recursos, ahora más con redes sociales, pero todo lo que tenga que ver con cultura pop, es decir, cultura popular, en todo lo que hacemos para poder usar ejemplos que convenzan a la gente o que sea como sexy el vender temas que pues son muy importantes, pero que muchas veces no son prioridad para nada. Entonces les voy a poner unos videos que creo que han sido unos grandes ejemplos y aparte también para como salirnos de contexto y luego los platicamos, ¿ok? Esperen. Una canción de que en estos comités y consejo participen asociaciones o representantes ciudadanos. Nosotros, la primera instrucción del gobernador para una servidora, cuando teníamos semanas, fue instalar el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social, que hoy preside Carmen Garzate, y empezamos a revisar las leyes y ahí viene, formar o instalar y operar estos consejos. Esto con la nueva estructura de la participación de la coordinación ejecutiva, lo vimos muy de acuerdo con esta área de gobierno, y Lorenia estaba más como en acompañamiento del Consejo de Personas con Discapacidad y la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF, con el Comité para el Adulto Mayor. Se vieron que con acuerdo del gobernador, que tanto Patti como Tere fueran quienes presidieran, y yo quiero decirles aquí que, muchos de ustedes saben, porque han tenido contacto con ellas y con el grupo que se ha hecho, que pues son unas instancias de participación ciudadana que yo creo que es importante difundir esto porque da muestra del gobierno independiente y ciudadano y de la apertura hacia los ciudadanos, más que por ser por ley o por las personas que lo presiden. Creo que nuestro mensaje a la ciudadanía es esta apertura del gobierno hoy, y que ellas hoy vienen a traerles algún tema en particular, pero que nos interesáramos los titulares de las dependencias que integramos este grupo de trabajo en conocer qué más están haciendo, cómo podemos enlazarlo y sobre todo eso, difundir cómo los ciudadanos están planteándonos a los funcionarios propuestas de trabajo. Yo sé que con Manuel de la O, con Educación, con la Secretaría de Economía y Trabajo, con Seguro Popular, prácticamente con todos los que estamos aquí, los hemos tenido en nuestra mesa, ya sea Tere, a Patti o alguno de sus comités, en nuestra oficina, y hemos hecho algo con ellos. Entonces yo creo que lo rescatable y muy importante de este trabajo es eso, cómo un grupo de ciudadanos viene a nuestras oficinas, nos plantea un proyecto, nosotros hacemos ajuste, atendemos sus necesidades y llevamos a cabo acciones concretas. Eso es como el darnos cuenta de la
la ciudadanización del gobierno. Ese sería mi mensaje. Y felicitarles por su excelente trabajo que han hecho y cómo han coordinado. Y él se puede comunicar con todo el mundo. Las barreras que él tiene en su vida diaria desaparecieron. Siempre que, cuando nos ha tocado ir a platicar a empresas, particularmente, en temas de diversidad e inclusión, siempre lo vemos como un tema de responsabilidad social, que lo es. Lo vemos como un tema de empatía, lo vemos, pero nunca lo hemos visto como un tema de innovación. Samsung, en este caso, de que dijo, oye, pues a ver, o sea, ¿cómo estamos innovando para un target que se nos está yendo? Entonces vamos a hacer pues, que sean videollamadas y que podamos hablar con ellos, ¿no? Entonces, la diversidad hace que innovemos, ¿no? Lo mismo que han hecho muchas empresas, Apple, etcétera, más las tecnológicas, ¿no? Pero es eso, o sea, ¿cómo utilizamos esto que estamos aprendiendo y que como gobierno muchas veces hemos pecado anteriormente, y también la sociedad civil, de ser asistencialistas, en vez de darles empoderamiento y ver cómo innovamos para crear, pues, tanto políticas públicas, proyectos, productos, servicios, etcétera, ¿no? Y ahora les voy a poner el otro, mis favoritos en toda la existencia. Yo creo que ese es el tipo de la manera en que tenemos que empezar a comunicar muchas veces estos temas. Como decía, ya no son los 80, hay que hacer acceso para todos y seguimos obviamente en el camino y en el proceso, el cual es difícil y es difícil ponernos todos de acuerdo, pero creo que tenemos que empezar a como pensar un poquito más allá de lo que hemos hecho anteriormente y ver y empezar a reunirnos. Yo siempre digo, es que padre empezar a reunirse con gente que tiene mejores ideas o que ay, a mí no se me había ocurrido, de que pues claro que te quiero cerquita, porque empiezas a crear, ¿no? Y empiezas a innovar y a hacer cosas que nadie nunca había hecho y pues realmente empiezas a cambiar y a transformar la sociedad. A continuación les vamos a presentar y Pati nos va a apoyar en este sentido. Queremos hacer como un énfasis, a lo mejor ya lo sabemos o no, pero un énfasis en pues, los tipos de discapacidad que es, porque muchas veces como que no nos queda muy claro, como de una manera muy fresca. Y ahorita vuelvo con ustedes. Pues muchísimas gracias. Primero quisiera hacerles una pequeña pregunta. ¿Quién de ustedes conoce a alguien a lo largo de su joven vida que haya tenido discapacidad y que hayan tenido cerca en la familia, alguna vez por la colonia, ojalá pudiera decir algún compañero de trabajo, no sé? Levanten la mano, por favor. Todos. Así es, todos. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de ustedes conoce qué tipo de discapacidad tiene esa persona? Ok, qué bueno, conocen muy bien. Bueno, hay muchos tipos de discapacidad y algunas pues se confunden con otras, pero en sí todas necesitan herramientas y herramientas
específicas, que por eso es el énfasis tanto de conocer la cultura del tema de la discapacidad del adulto mayor, como de las herramientas que necesitamos proporcionar para que no sean esos 80 de los videos, ¿verdad? Sino el hoy por hoy. La discapacidad se puede dividir en física, sensorial, intelectual y mental o psicosocial. De estas, pues en la física se divide la motora o motriz. Se refiere a la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o una parte del mismo. Y algunos tipos de discapacidad que caben en la física son paraplegia, cuadraplegia, falta de alguna extremidad, dificultad para trasladarse o caminar. Estos son algunos ejemplos. Es importante denotar que independientemente del tipo de discapacidad se engloba para poder identificar, y de todo el mundo que existe de las variedades, pues saber el tipo de necesidad para que esta persona con la herramienta correcta sea independiente. Acabamos de mencionar lo del transporte. ¿Han visto los transportes de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina? El del DIF de A Todos Nos Mueve, que tiene su propio elevador y me permite. Entonces eso nos permite a nosotros con algún tipo de discapacidad física estar en equidad con cualquiera de ustedes. A la hora de tener un trabajo, a la hora de tener la escuela, pasa actualmente, y si me lo permiten mencionar, ya estamos trabajando como quiera y se les pide el apoyo para el tema específico del transporte, que es indispensable. Díganme, si no tuvieran el coche, si no tuvieran el transporte, ¿qué harían a pie? Y como está la situación, pues está difícil, y la condición que tiene uno en los tiempos para poder llegar y hacer todo lo que productivamente hacemos, pues es bastante difícil. La herramienta correcta lo facilita. En el metro, por ejemplo, muchos compañeros en la universidad utilizaban el metro para llegar a la escuela. Sin embargo, llueve y se acabó para nosotros el metro, porque se emplea una oruga que es insegura cuando llueve. Entonces ha habido muchos compañeros que tienen que renunciar a la escuela porque les tocó un examen final. Y ok, lo vuelven a presentar y resulta que vuelve a llover. ¿Cómo podemos controlar el clima o la herramienta para que sea accesible el transporte? El elevador es lo ideal. Sabemos y estamos conscientes que se tiene que trabajar, y precisamente por eso lo de citarnos y plantear y buscar tanto fondos como las herramientas a través de lo que sí está en nuestras manos, práctico y rápido, a los fondos que también pueden llevar su tiempo, pero con un proyecto bien aterrizado, bien planteado, lo podemos hacer una realidad hoy. Está también la discapacidad sensorial, que ahí se engloba la visual, la auditiva y del lenguaje. En la visual, pues es la pérdida total o parcial de la vista. Débil visual, en el adulto mayor también se da mucho, cuando por la edad, y creo que en ocasiones hasta antes, necesitamos ciertos lentes, ¿no? Depende de la graduación. A veces esa graduación va a tener que ir aumentando. Entonces, podemos o no, depende de la condición, llegar a una pérdida total o parcial. Mi papá en un ojo no ve y ya no puede manejar, porque pues imagínense manejar desde este lado, se te mete un carro, y con lo bien que manejamos en Nuevo León, pues era medio difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo la herramienta correcta, conocer qué tipo de discapacidad tiene, reconocerlo también, y con la herramienta seguir adelante? Está, por ejemplo, lo que es el braille, está todo lo que es auditivo. Por ahí hicimos unos videos maravillosos con Tere en cuestión de hacerlo accesible para la persona con discapacidad visual, y hay voz en off que te describe todo lo que hay de fondo, etcétera, para que ellos vayan conociendo y teniendo en equidad todo el contexto de lo que está pasando en este momento, ¿no? La auditiva es la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar, como una sordera total, una hipoacusia parcial. Se le puede decir, también hay personas con discapacidad auditiva que se dicen sordos y no pasa nada. Sin embargo, el detalle es conocer cómo comunicarme, como lo vieron en el video, con esa persona. ¿Se imaginan por un momento estar con toda esta capacidad de cada una de sus secretarías en Alemania,
y explicar un proyecto a los alemanes? Ustedes, solitos. ¿Se lo imaginan? ¿Cómo les podemos explicar correctamente lo que tenemos y aquí está, pero cómo se los hago entender? ¿Cómo ellos lo que me digan, yo lo entiendo? ¿Cómo podemos llegar a lo que yo quiero, que es la equidad? Entonces, convivir o compartir, hacer exactamente lo mismo que hacen en Alemania, sin el idioma. El idioma para ellos es la lengua de señas mexicana. El conocer, el saber, inclusive, y voy a hacer un pequeño ejercicio rápido porque yo sé que me emociona y me largo en tiempos, pero no emití voz, solamente moví mis labios. Eso vive a diario una persona con discapacidad auditiva. ¿Qué entendieron? Los de acá ni siquiera pudieron ver mi voz porque mi boca, mis gestos, porque estaban de costado, porque hay alguien atrás, los de allá, no estoy segura que ni supieron qué dije. ¿Por qué? Pues porque no tienen esta herramienta de poder gesticular y entender, oralizarse. Y todo el potencial que ustedes tienen, ¡pum! ¿Cómo lo pudieron compartir? ¿Cómo lo pudieron desarrollar si no están en equidad de entender, de conocer, de comunicarse? Entonces es muy importante. También existe del lenguaje, que son imitaciones para hablar o transmitir un significado entendible, la dificultad para pronunciar. Entonces hay ciertas veces que hasta a nosotros nos pasa, lo voy a poner en un ejemplo muy tranquilo. Cuando tú traes en mente una palabra que queda en el contexto de lo que quieres decir para que se entienda y no la encuentras, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Sí? Así está la persona con alguna discapacidad del lenguaje. ¿Cómo le explico? Aquí lo tengo, lo puedo expresar. Y pues bueno, pasamos a discapacidad intelectual, en la cual abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidades de las personas para conducirse o comportarse en actividades de la vida diaria, así como en su relación con otras personas. Un ejemplo es el síndrome Down. Aquí cabe aclarar que la forma, hay muchos tipos, hay espejo y otros tipos, inclusive fuera del síndrome Down hay otras intelectuales. Sin embargo, cuando uno conoce y puede identificar cuáles sí, cuáles no, y sobre todo empatizar, a no englobarlas en que no, pues síndrome Down no sabe, palabras incorrectas que por ahí hablará más adelante María Ángel, que le denominas o que le etiquetas, cuando la realidad es que simplemente viven en un ritmo diferente, ¿sí? Pueden entenderlo, por ejemplo en la escuela, pueden entenderlo, pero a un nivel necesitan más tiempo, supongamos el doble. ¿Cuántos de repente en prepa o facultad no llegamos a tronar o a llevar doble la clase porque no entendimos hasta que entendemos o no? No nos podemos quedar ahí, no podemos limitarnos a no entendí, se acabó, ya no sé, ya no me graduó, ya no nada. Pues no, hay que dar esta oportunidad y equidad para poder estar a la par y desarrollar. Por ahí hay una serie televisiva que les recomiendo que se llama Mi vida con síndrome Down, es maravillosa. Por ahí búsquenla, nos ayudaría mucho a empatizar todo este tema y está genial. A mí de repente digo, eso no se me había ocurrido, qué bien que lo dijeron, y compartes lo que es palpar lento, suave, tranquilo tu día a día, que generalmente con el trabajo y todas las obligaciones que tenemos se nos va, nos fue y no disfrutaste. Pero por ahí con esa serie vamos a empezar muy bien. Vamos a la mentalidad psicosocial. Se pueden derivar de alguna enfermedad mental o que puedan tener factores, ahí es bien importante, bioquímicos o genéticos que impidan realizar una o varias actividades, como puede ser la depresión, la epilepsia, el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, autismo, síndrome de Asperger, etc. Fíjense que en lo particular es muy especial. Primero, porque culturalmente lo hemos dejado a la visera, hasta en el lenguaje decimos, ¡ay, anda depre! Déjalo. Y realmente es una condición
que se tiene que identificar y se puede tratar. Porque cuando llega a ser ya una discapacidad, esta persona ya ni siquiera sale de casa, ya no puede trabajar, no puede hacer nada, y a veces, pues como dice ahí, es bioquímico o genético y puede surgir. Entonces es importante primero conocer. Por ahí está Jenny, una maravillosa asociación que enseña y cultiva a todos, porque la discapacidad afecta no solo a la persona, sino a su entorno, a su familia, a todo el contexto. Y sin las herramientas, ni siquiera culturales, de conocimiento que pueda tener la familia, pues te quedas sin saber qué hacer. Y esta persona ya cayó en una discapacidad tan solo porque no supimos exactamente qué era, cómo tratarlo, o también desde nuestra trinchera trabajar y hacer un plan en donde se pueda apoyar, ¿no? De parte de cada uno, lo que esté en sus manos. Por ahí también el síndrome de Asperger, hace poco tuvimos una conferencia en la que se nos invitó a participar y estaba ahí un nutriólogo con síndrome de Asperger. Dice, una de nuestras características es que somos bien sinceros. No tenía clientes. No tenía clientes porque imagínate, soy nutriólogo, van con obesidad y que esperan que les diga si soy bien sincero. Pues está joven. Y hay que hacer una dieta y de ya. Pues sí, porque realmente pues para él no era un problema, él lo ve claro. De hecho dice, si mi cliente no lo supiera, ¿para qué va? Sabe que tiene un trastorno de alimentación, por eso va, y hay que seguir una dieta. Sí, para mí era bien difícil no entender por qué, si me está pagando y si está yendo, le doy una lista específica, almuerzo, comida, cena, todo. Me llegue con más peso y todavía me diga, no sé qué pasó. Pues claro que no. Entonces, fíjense cómo todo, si queremos ser empáticos, se va en la esencia del ser humano, en la capacidad de lo que sí tenemos para hacer a un lado lo que no. Yo no puedo pensar, por ejemplo, ser una corredora mundial, ¿no? Pero, ¿qué tal una licenciada en ciencias computacionales, que soy graduada de físico-matemáticas, o presidenta del consejo, o no sé, Dios dirá? Si nadie de aquí le sale el volteado de piña, o quién le sale el volteado de piña aquí, y no sabe ser cocinero, ¿y esto qué? Miren dónde están y lo que falta. Entonces, ¿por qué algo que no te sale, algo que no tienes, algo que quizás con la herramienta puedes superar, va a limitarte para hacer y desarrollarte? Imagínense cuántos no hay con cada tipo de discapacidad, y ahí pasamos a los números. Yo voy a aprovechar, me voy a despedir, es que tengo un compromiso ahorita. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Tere. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que algo importante que mencionó Pati, particularmente que no nos confundamos, muchas veces confundimos discapacidad intelectual con discapacidad mental o psicosocial. Tal cual, el tener depresión, epilepsia, trastorno bipolar, ansiedad, no es una discapacidad, pero si por la depresión yo un día ya no puedo salir de mi casa para trabajar, o sea, me está limitando, entonces se torna discapacitante. Esta parte de la discapacidad mental tiene muy poquito tiempo que incluso la ONU y la Organización Mundial de la Salud ya fue como, ok, vamos a definirla como que es una discapacidad y que incluye, ¿no? Todavía estamos como en el proceso de entender, porque incluso para diagnosticar una enfermedad mental es un proceso enorme, ¿no? Y estos son el tipo de discapacidades que no se ven. Ahora, algo que decía Tere al principio, y Pati también, si hablamos de números de discapacidad en México, les voy a contar la triste historia que la verdad no sabemos cuántas personas con discapacidad son. Cuando se hizo el censo del INEGI fue en 2010 y no nos preguntaron, bueno, a mí no me preguntaron, ¿tienes una discapacidad y qué tipo de discapacidad tienes? Si es adquirida o si naciste con ella, porque son los datos que pues, alrededor del mundo pues, tenemos, ¿no? Y no, entonces hay como que algunas, como que sabemos cuánto hay. La que más hay es la discapacidad motriz, luego la visual, luego la mental, pero pues ni siquiera sabemos a qué niveles, ¿no? Y en el 2010 se estimaba que en México había casi 6 millones de personas con discapacidad.
ahorita, según la ONU y los diferentes como encuestas que se han hecho, se estima que estamos entre 8 y 10. Muchísimo. Imagínense 10 millones de personas en una fila. Cañón, ¿no? Entonces, algo interesante y algo muy importante es también, que eso ya lo vamos a ver al final en acuerdos, es bueno, ok, nosotros como Estado, por lo menos saber nosotros, o sea, en dónde estamos, ¿no? Ahorita, al ratito les voy a contar una historia muy interesante ahorita que lleguemos a los términos de estos temas que cuando no sabes, cuando no defines muy bien el tipo, o sea, la discapacidad y quieres hacer un censo, pueden pasar cosas muy exóticas y que te llevan a proyectos que querías hacer y sale todo lo contrario, ¿no? Ahora, pusimos estos datos así como que nada más para que tengan una idea más o menos y pusimos el ejemplo del Zoom de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Según el programa de inclusión de la Secretaría de Desarrollo Social, hay 3 programas en el tema de inclusión, que es el de personas con discapacidad, adulto mayor y mujeres jefas de familia. Tenemos 24.783 personas con discapacidad en el programa, 54.384 adulto mayor y 4.784 mujeres jefas de familia, y ahí los dividimos por cuántos son hombres y cuántas mujeres. En adulto mayor está impresionante porque más de la mitad de ellos son mujeres, ¿no? Y además hicimos como, revisando como los últimos números, digo, estas son las que están más o menos en los programas y obviamente gente en lista de espera y demás, ¿no? Pero si estimamos que de esas 185,000 en el 2010 más o menos, existían personas con discapacidad, y de adulto mayor al 2015, porque ese es un dato de la CONAPO más reciente, hay 500,000 personas, pues, ¿qué van? Si hablamos de grupos indígenas, pues también, según el INEGI, en 2015 tenemos 352,000 personas. Entonces, obviamente, pues sí, la Secretaría de Desarrollo Social va a ser una parte, pero ¿y todo lo demás? Pero ahí nada más aclarar que 185,000 y 500,000 no es nuestra población objetiva. No. Porque ahí hay que reducir un gran porcentaje, sobre todo en Nuevo León, que no está en vulnerabilidad. Nuestra población objetivo es en pobreza, es muchísimo menor a eso. Sí, es otra relación. Exacto, y lo que les era justo a lo que iba, ¿no? Esto es lo que abarca la Secretaría de Desarrollo Social, porque está enfocándose a temas de personas en cuestiones de vulnerabilidad. Pero a ver, si de estos 500 que estamos haciendo en la parte de educación, que estamos haciendo en la parte de trabajo, o sea, son como estos, el pedacito que le toca, ¿no? Pero hay mucho más que está haciendo la ciudadanía en ese sentido. Entonces, eso de los números a mí se me hace muy, muy tricky, es como el entender de que, bueno, ¿cómo abarcamos todo este universo, ¿no? Que ni siquiera nos queda muy claro. Ahora, siempre que hablamos de las personas con discapacidad, yo siempre digo, yo, María Ángel García Ramos, yo no soy el promedio de persona con discapacidad en este país. Yo tuve agua, luz, tengo un carro, estoy en una carrera, llevo un trabajo de liderazgo en el TEC de Monterrey, tengo clima en mi casa, como 3 veces al día. Entonces, yo no soy el promedio de persona con discapacidad. De hecho, el nivel educativo promedio de una persona con discapacidad en este país no pasa de secundaria, ¿no? En promedio. Entonces, si nos preguntamos cómo vive una persona con discapacidad, o a veces me ha tocado que me han dicho cuando estamos en temas de inclusión laboral, es que no tengo puestos para personas con discapacidad, y yo, ¿y cuáles son esos? O sea, el entender que todas somos distintas, ¿no? Muchas veces queremos como, bueno, todas las personas en silla de ruedas, ¿no? Porque a lo mejor porque no lo sabemos, ¿no? Como hablábamos y lo veíamos en el video, ¿no? Ponemos que la discapacidad radica en las barreras sociales, no en la falta de inteligencia, audición, visión o movilidad de una persona, ¿no? Si hablamos del desarrollo personal de una persona con discapacidad, normalmente, y no es que quieras, es que aprendes a vivir con tu condición y con tus limitantes, o sea, no hay de otra, ¿no? Se adapta a situaciones difíciles, la mayoría utilizamos algún tipo de apoyo funcional, que puede ser un bastón, aparato auditivo, silla de ruedas, ferroguía, lentes, muletas, incluso medicamentos en cuestiones de discapacidades mentales o psicosociales, ¿no? Y si hablamos del entorno social, el impacto es donde está el impacto directo en la calidad de vida de la persona, ¿no? Las barreras físicas y sociales son realmente las que limitan, y obviamente el mejoramiento de las leyes, las condiciones económicas, la política pública, pues va a hacer obviamente que tengamos una equidad de oportunidades en ese sentido, ¿no?
hemos tenido muchos casos y nos contaban en la presidencia anterior, cuando estaba Nieves Mogas, antes de Apati y a mí trabajábamos en el consejo, nos platicaba la Procuraduría que hay casos de verdad que es pues, personas con discapacidad encadenadas porque pues, los papás pues, no saben qué hacer con ellos. Es una falta de educación y cultura, y nada más aquí en el estado ya habían muchísimos casos en la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad. Entonces, es entender como que existen contextos, dependiendo del contexto donde nace la persona, es como tus, así como cuando si naces en pobreza extrema o no, es como el catálogo de oportunidades que puedes tener, ¿no? Si hablamos de personas con discapacidad, hablamos que pueden trabajar, pueden ser mamás, papás, puede ser un DJ sordo, pueden estudiar, pueden salir en portadas de revistas, se pueden casar, puede ser un atleta, si lo ven ahí a Pistorius, perdón. El otro día también nos platicaban de que una vez que quisimos poner el ejemplo de pues, caso de éxito Pistorius, entonces saben la historia que él es un atleta que no tiene piernas y fue el primero en competir en los Juegos Olímpicos regulares y le fue muy bien en las eliminatorias, pero ahorita está en la cárcel porque aparentemente mató a su novio. Entonces nos decían, no, es que no hay que poner ese ejemplo porque pues no es un ejemplo que me inspire, y yo, es que es un ejemplo real. Muchas veces pensamos que las personas con discapacidad son bien buenas todas y son bien angelitos, ¿no? Tenemos como esa percepción de la infantilización, o incluso si nos vamos a temas más profundos que ni siquiera ni siquiera se nos ocurre pensar en la educación sexual de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, temas como este me encanta, y yo pues sí, pues también pueden matar a una persona teniendo discapacidad, ¿no? Entonces es como salir de esa percepción que tenemos en el tema de pues, las personas con discapacidad son los ángeles santos del Señor, y realmente es pues vamos a darle la dignidad que tiene primero simplemente por el hecho de ser persona, ¿no? Y esta es una de mis fotos favoritas que nos encanta platicar de ellas. Esta es una campaña que hicieron en la Asociación de Discapacidad en Estados Unidos, y realmente lo que hicieron fue sobre una escalera pusieron un vinil del Monte Everest y abajo dice, para algunos este es el Monte Everest, y es real. O sea, en el día a día tú puedes ir, digo, cada quien tenemos montes Everest diferentes, ¿no? Son distintos en nuestra vida diaria, no necesariamente barreras físicas, ¿no? Pero si un día a mí me puede malviajar el hecho que llego a un lugar y hay puras escaleras y yo tengo que pedir ayuda. Qué padre que me ayuden, y lo agradezco, y el día que no nos ayudemos entre nosotros, bueno, ya estamos mal, ¿no? Pero es un Monte Everest para mí porque de todos los retos que tengo en el día, este no debería ser, y existe, ¿no? Es un ejemplo muy claro, y ahorita Pati, el ejercicio que hizo cuando no escuchábamos su voz o cuando veíamos el video, ¿cuáles son estas barreras que a lo mejor nosotros como individuos primero, y luego por las posiciones de liderazgo en las que estamos, pues podemos cambiarle la vida a las personas, ¿no? Esta es mi parte favorita de toda esta presentación. Muchas veces no nos damos cuenta del poder de las palabras. Cuando yo escucho en la tele y hacen un reportaje de una persona con discapacidad y le dicen con capacidad diferente o minusválido incluso, discapacitado, y luego con el violín de fondo, no son temas que ayuden a la nueva visión que tenemos de vender las cosas o de empoderar a la gente. Y ahorita les voy a explicar, estos son los términos incluyentes, y ahorita pues les voy a explicar por qué pues no funciona, ¿no? Y esto no se crean que a mí se me ocurrió ayer, de que cuál no me gusta, ¿no? Esto es algo que entre las personas con discapacidad, con CONADIS en México, en la organización, en la ONU y demás, lo hemos revisado, ¿no? La primera, capacidad diferente y capacidad especial. Si nos vamos a que las personas con discapacidad, la discapacidad es una característica, ¿no?, que tiene la persona, que es una limitante tal cual, estamos haciendo referencia a esa limitación particular, ¿no? Pero si hablamos que alguien tiene una capacidad diferente o una capacidad especial, no define nada. ¿Quién de aquí no considera que tiene capacidades diferentes entre uno y el otro, o que se consideren que son especiales, ¿no? Les voy a contar una historia de terror que nos encanta contarla como una historia que no funcionó, pero que ya lo arreglamos. Yo llevo todo el tema de diversidad e inclusión para el TEC a nivel nacional. Y antes de que yo entrara, nos contaron una historia que hicieron, como todos los graduados, se les preguntó si tenían
se les quería preguntar si tenían una discapacidad. Entonces la pregunta fue si tenían una capacidad especial. Del TEC. Gente que tú sales del TEC, obviamente te consideras que tienes una capacidad especial. Pues cuando se hizo eso, se hizo, ¡ay, qué padre! Tenemos un listado bien padre de egresados, no sabíamos que tienen una discapacidad. Entonces a la hora que se les habla, para involucrarlos en eventos, etcétera, de que, oye, ¿tienes una, o sea, cuál es tu tipo de discapacidad? De que, no tengo una discapacidad. No, pero aquí teníamos que tipo, te considerabas que tenías una capacidad diferente o especial, y de que, pues sí, o sea, sí lo tengo. Entonces, obviamente no funcionó esa iniciativa que se hizo, pero pues claro, o sea, entonces ese listado no sirve para nada. Digo, ya se corrigió y ya crecimos, ¿no? Pero al final de cuentas es el poder que pueden tener las palabras para muchas cosas y definirlas, ¿no? Si hablamos de inválido o minusválido, hablamos que inválido es que no tiene valor, minusválido es que vale menos. Cuando hablamos que alguien es no normal, es que, o sea, las personas normales, ¿no? A veces nos referimos a ¿qué es normal? En primera, ¿no? Sobre qué norma establecemos la definición, ¿no? Discapacitado no es un término que sea agresivo, pero es un término que define que no tienes capacidad de nada. O sea, eres un saco de papas. No es más. El saco de papas tiene, o sea, sirve para alguna piedra en el... O sea, no tienes capacidad de nada. Si agregamos el con, ya hace la referencia a que tiene esa característica, ¿no? Mongolito es un término que se utiliza mucho para referirse a personas con síndrome de Down, y pues en primera es un término racista porque Mongolia es un país, ¿no? Obviamente se entiende porque tienes los mismos rasgos físicos similares a mucha gente naciendo. Lelo, pues cuando te refieres a alguien que tiene una discapacidad intelectual, y pues tú no puedes definir, o sea, tú quién eres para saber el nivel de inteligencia y demás de la persona. Lisiado o enfermo, llamarle a alguien el enfermo, por ejemplo, cuando alguien tiene VIH, pues no le llamas el enfermo, ¿no? Enano, se le dice persona de talla baja. Sordomudo, que las personas sordas prefieren que le digas sorda, ¿no? Tal cual, porque no son mudos, simplemente como no escuchan, pues no pueden repetir lo que oyen como nosotros lo oímos. Todos los diminutivos, angelitos, etc. Y bueno, el término correcto siempre va a ser el con, persona con discapacidad, y aquí están los demás, digo, igual y luego se los mandamos, persona de talla baja, sordo, ciego, adulto mayor, mujeres, etc. Algo importante aquí nada más es, ¿qué es lo importante para convivir con una persona con discapacidad? Pues siempre la persona es primero, siempre es María Ángela antes de, ¿no? Cuando estás con una persona con discapacidad, pues actúas con naturalidad. Es como si ves con alguien llega con unos zapatos fosforescentes, pues obviamente vas a querer voltear, ¿no? Y es natural. Simplemente actuar con naturalidad. Muchas veces le decimos a las mamás, me tocó una vez en un camión que llegó otra persona con discapacidad, y el niño se le quedaba viendo y lo observaba, y la mamá, no lo veas. Y yo, no, al contrario, le dije, señora, si me permite, sí que lo vea, o sea, vaya, ves la curiosidad natural que tenemos, ¿no? Siempre preguntar antes de actuar, o sea, el básico que no falla es, ¿te puede dar en algo? Sí, no, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Ser empático, ser incluyente, obviamente, no usar términos degradantes, respetar espacios físicos de equipo especial, mantener confidencialidad, y lo más importante es ser paciente, ¿no? Pero pues es ser paciente entre todos nosotros, ¿no? Todos somos distintos. Cuando trabajas con alguien que trabaja un poquito más lento, que tú eres más acelerado, es esa diversidad que te hace como entender en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahorita ya le voy a dar la palabra a Pati, pero algo importante creo que es, y ya estamos cerrando, es al final, después de ahorita lo que diga Pati, el objetivo de nosotros poder estar aquí es ver con cada uno de ustedes qué sigue. ¿Qué hacemos? ¿Tú de qué te encargas? ¿Tú cómo nos ayudas? ¿Yo cómo te ayudo a ti? ¿No? Entonces, pues Pati nos va a hacer el favor de platicarnos y cerrar con esto. Bueno, es importante que lo veamos. Lo voy a platicar así rapidito porque si nos estamos pasando de tiempo porque nos emocionamos, y esperamos poder tener este tiempo para con cada uno hablar específicamente con temas, pero es tomar liderazgo en México. Nuevo León es uno de los más ricos en organizaciones que tocan el tema. Entonces ya tenemos ahí riqueza de información, de datos, etcétera, que podemos y tenemos que compartir. Una de las cosas muy importantes que dijo Terry, que también yo les pido encarecidamente, es no saber dónde estamos en el tema de la cantidad de personas con discapacidad y qué tipo, porque hay datos acá, hay datos acá, hay datos acá, ¿cómo los empatas todos? Entonces hay que hacer un proyecto específico, confidencialidad de datos, etcétera, para poderlo ya
empatar y definir aquí en Nuevo León. Titular de la Procuraduría, por ahí, que ya quede fijo, atención digna al adulto mayor, a la persona con discapacidad, capacitación en ventanillas y servidores públicos en cada secretaría e institución. Como vieron, lejos de lo que pensábamos, no es tan difícil el tema de la discapacidad. Entonces, con que cada uno sepa, para que a la hora de atender no salga o no asuste o lo ignore. Pues imagínate, llegas a ventanilla hablando en señas, ¿quién sabe? El que sigue, ya ni lo pelaste, le negaste el derecho, etcétera. Entonces, tenemos que ver de qué forma poder hacer esta capacitación y el uso de lenguaje incluyente. Algo que nos pasaba mucho desde la anterior presidencia del Consejo fue que después de hacer un super evento en los cajones para personas con discapacidad del HIV y dar información que se hizo viral y todo, las notas decían personas con capacidades especiales en huelga. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Yo no estaba ahí, mira cómo lo pusieron. O sea, ni es el término ahora sí yo soy la que no encontraba la palabra, pero bueno, distorsionando, vaya, la meta que traías, el enfoque que traías, tan solo porque desde el término estás mal. Accesibilidad en los centros comunitarios de edificios de gobierno, que ya con la doctora Natalia por ahí estamos trabajando y ya estamos ahí al pendiente. Accesibilidad universal, esta es una responsabilidad, chicos, de todos. Así como levantaron la mano para decir quién conoce a una persona con discapacidad, de qué tipo, díganme quién tiene accesible el lugar donde trabaja. Vamos a ir, vamos a hablar. Ok, hay poquitos y hay que saber qué es accesible. Entonces, no solamente es una rampa, y menos también hay que saber qué nivel tiene, porque a veces son trampas, no sé si las han visto, que a veces hasta amarillo tienen de que te vas a creer. Es también lengua de señas, que la conozcan para poder comunicarse, es también una guía táctil, es muchas cosas. El transporte accesible, la defensa de los derechos, homologaciones de leyes y reglamentos municipales. La ley lo dice y no lo aplicamos, a veces desde arriba lo dice y en el propio departamento se omite, etc. Por esto, para hacerlo rápido, les pedimos la reunión con secretarías y organismos para alinear objetivos entre personas con discapacidad y adulto mayor. Traemos por ahí 3 metas bien puntuales, queremos sentarnos con ustedes y aterrizarlas para ver de qué forma podemos coadyuvar y trabajar en específico, y dejemos los 80s atrás y seamos hoy la generación que realmente aplica la ley y la ejerce con gusto y destaca la capacidad de Nuevo León para hacer de este un lugar mejor. Muchas gracias. Esto es algo que podemos hacer como individuos. O sea, nosotros tenemos la capacidad, y ustedes en particular, qué increíble es, o sea, que naces, estudias, y de repente están ustedes aquí hoy sentados en una posición de liderazgo enorme. O sea, que ustedes aquí con su sí y su no y sus decisiones pues mueven el barco para cambiar la vida de todos los que estamos allá afuera. Obviamente pues, ustedes tienen todos la tenemos, pero particularmente la gente que está en posiciones de liderazgo y decisión, pues de romper esas barreras. Simplemente es una decisión de decir sí. Ahí están nuestros datos, por si obviamente también tienen alguna duda, contactarnos de cualquier forma. Y bueno, obviamente si tienen alguna pregunta o algo en general, pues estamos dispuestos. Sé que ustedes ahorita siguen con la reunión y si hay alguna pregunta, pues nos pueden escribir, etcétera, ¿no? Y pues creo que es todo por ahorita. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pati. Yo quisiera agradecerles su presentación, sobre todo la sensibilización y sobre todo también la tarea que nos dejamos todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en esta mesa, creo que hay mucho por hacer y de una forma coordinada y estructurada. Quería hacerle la palabra a mis compañeros. Yo quiero felicitarlas, a Pati y a María Ángel, por la excelente presentación. Sin duda, soy médico, soy pediatra y es un área muy sensible que debemos de trabajar intensamente en el Estado para ser líderes a nivel nacional. Yo creo que tenemos la oportunidad, hay que reforzar todas las acciones que están haciendo ustedes. Y como médico les puedo decir que podemos enfocarnos desde la prevención, la realización del diagnóstico temprano, del tratamiento oportuno, de la rehabilitación, de la inclusión,
Yo creo que ejemplos que nos han puesto aquí ahorita nos sensibilizan. Todos tenemos un conocido, un familiar con alguna discapacidad. Yo creo que debemos de formar un grupo técnico que se trabaje coordinados y que sea resolutivo y pronto dar resultados, que tenemos el consejo, que tenemos los comités técnicos científicos de las diferentes dependencias y cada quien aportar nuestro granito de arena para cambiar a Nuevo León. Muchas gracias por su presentación. Gracias, les tomamos la palabra. Y sí los vamos a estar buscando para tener reuniones cada uno de ustedes. Ya está. Y también si necesitan trabajo, están contratados en la Secretaría. Mi nombre es Carla Morales, estoy en el Instituto Estatal de la Juventud. Primero felicitarlas, la verdad es que nos contagian y en realidad hacen esa gran labor de sensibilizarnos a nosotros como funcionarios públicos, pero pues bueno, a mí me encantaría que estuvieran con el equipo que tenemos de trabajo, que crean o no, pues sí tenemos el tema. Tenemos nosotros lengua de señas mexicanas, un curso que a veces, o a mí en lo particular, una vez vi a un niño de 10 años y yo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tienes algún familiar con una discapacidad auditiva o algo? Me dice, no, es que yo quiero que si el día de mañana me toca estar con una persona con discapacidad auditiva, yo tengo el lenguaje de señas mexicanas. Yo dije, wow, un niño de 10 años está viendo y está viendo el futuro. Y otra cosa también es que muchos que están por graduarse de médicos dicen, es que el día de mañana si llega a mi consultorio una persona con una discapacidad auditiva, yo quiero ayudarla. Entonces es tarea de nosotros sí tener este tema de inclusión en cada una de nuestras áreas, pero pues también, como decías, llevarlas afuera. Yo creo que estos videos yo ya los había visto y ahorita no lloré porque ya los había visto, pero cuando los vi era un mar de lágrimas. Creo que también, como dices tú, esas redes sociales pueden hacer mucho para sensibilizar. También tenemos el taller de braille, y hay muchas personas que les da curiosidad y toman, la verdad es que yo voy a cualquier lugar del mundo y me llama la atención pues cómo están los números y todo y trato de aprenderlos. La verdad no me he metido al taller porque no he tenido tiempo, pero pues es algo que todos debemos saber porque también pues nos puede servir a nosotros. Hay una emergencia tipo como cuando pasó lo del Casino Royal, que no veía nada, que estaba lleno de humo. Imagínate si también todos supiéramos cómo leer que hay una salida de emergencia, si hubieran salvado más personas. Entonces, bueno, yo quisiera que fueran con las personas que están tomando estos talleres y obviamente con nuestro personal. ¿Por qué? Porque también vamos a muchas escuelas con distintos temas de violencia, de sexualidad responsable, pero también vamos con temas de inclusión. Y por ejemplo, la presentación que nos dieron, estaría súper padre que les digan ustedes a nuestras psicólogas que van a esas escuelas el cómo tratar el tema, ¿no? O qué videos poner, o cómo sensibilizar, y así poder multiplicar todo el gran trabajo que están haciendo. Entonces, felicidades y espero verlas pronto para poder seguir creando esa conciencia o sensibilizar, en este caso, a muchos jóvenes que, como dices tú, pues hay términos que no se deben de usar y todo eso lo tenemos que comunicar. Entonces, muchas gracias y felicidades y las esperamos pronto. Gracias. Bueno, yo quisiera comentarles que la idea es esa, ¿verdad? Que estos dos comités mostraran un poco de lo que se está haciendo, de la gran participación ciudadana que está permitiendo este gobierno, porque ellas representan cada consejo por lo menos, de verdad que a un mínimo 50 personas, la mayoría ciudadanos que están trabajando en diferentes acciones, que se permitiera esa vinculación. Todos los aquí sentados tenemos mucha relación con este tema, que pudieran tener interacción incluso con sus consejos. Yo sé, por ejemplo, Carlita tiene un consejo de jóvenes, que pudieran saber ellos también qué es lo que están haciendo. Y probablemente en algún otro momento, Gerardo,
también presentará como muy específicos los proyectos que tienen con el adulto mayor, que han estado trabajando también mucho. Y también ofrecerles a ustedes, nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social ya vivimos una cena en total oscuridad. Si quisieran que hiciéramos ese ejercicio, nosotros estamos trabajando mucho con el grupo de diálogos en la oscuridad. Si ustedes recuerdan, hace años hubo esa exposición que duró creo que 3 años y terminó con filas y filas. Estamos viendo la posibilidad de volver a instalar eso porque esa exposición da trabajo a personas con discapacidad en diferentes tipos. Pero hay taller que con Claudia hay un taller en donde se te asigna una discapacidad, también eso es otro taller, en donde puedes asumir una discapacidad motora, visual, etcétera. Tenemos esas dos opciones. Yo quisiera ponerlo en la mesa, si ustedes quisieran, organizamos lo de una cena en total oscuridad o un taller de personas con discapacidad. Entonces, si quieren, pues con mucho gusto lo programamos. Ya lo programamos ya como parte de las actividades de este grupo de trabajo, una cena en la oscuridad y el taller también. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia. Sí, muchas gracias, María Ángel, por su presentación y quedamos emplazados para seguir trabajando en este tema. Gracias. Vamos a continuar con nuestras actividades. Ahorita vamos a despedir la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de esta red.